Las unidades motorizadas y la infantería avanzaban en 2 o 3 columnas paralelas. Teniendo otras columnas cerca, las unidades se podían ayudar mutuamente cuando fuera necesario. El 12 de mayo, las unidades Panzer habían llegado a Almosa a lo largo de un frente de 130 kilómetros desde Dinant hasta Sedan. Habían avanzado 120 kilómetros en 3 días. Entonces, el comandante en jefe Heinz Guderian recibió la orden del alto mando de detener el avance y esperar a que llegaran refuerzos. Como creador de las fuerzas Panzer, Guderian enfureció por tener que esperar. Para él, los retrasos de cualquier tipo eran totalmente contrarios al concepto de Blitzkrieg. Mientras tanto, los bombarderos en picado Stuka, utilizados como artillería aérea, arremetían contra posiciones de infantería y baterías de artillería, enclaves armados franceses. La moral de los franceses empezó a flaquear ante un ataque incesante contra el que parecía que no había defensa posible. Al acabar el día, Sedan, a 16 kilómetros de la frontera francesa, era un montón de ruinas. El ataque fue tan intenso que las tropas de la línea de frente no consiguieron retirarse y las unidades de reserva fueron incapaces de avanzar para ayudar a la abrumada defensa. El mando francés estaba paralizado. Con la caída de Monthermé, las defensas francesas quedaron completamente divididas. Los alemanes abrieron una brecha de 80 kilómetros en el frente y la resistencia francesa empezó a desmoronarse a medida que los imparables panzers avanzaban hacia la costa francesa. Cuando los alemanes encontraban oposición francesa, solía ser débil y desorganizada. Parte de las fuerzas francesas luchaban con valentía, pero estaban muy mal equipadas. Muchos enclaves armados tenían solamente 40 o 50 proyectiles. No podían hacer mucho. Otras facciones del ejército francés no salieron tan bien paradas, especialmente reservistas de mediana edad, poco preparados, que a veces rompían filas en cuanto aparecían los alemanes. Pero el mayor fallo de la defensa francesa fue la falta casi absoluta de coordinación y el casi inexistente sistema de comunicaciones, exactamente lo mismo que hizo que la Blitzkrieg funcionara con una precisión tan devastadora. Después de 3 días de desastrosas derrotas, la estructura de mando francesa empezó a desmoronarse. Los oficiales abandonaban a sus hombres en el campo de batalla o insistían en que habían recibido órdenes de retirarse. Las tropas en retirada advertían a las unidades de reserva que se dirigían hacia el frente. Los alemanes están allí, no vayáis. Los refugiados llenaban todas las carreteras. Al atardecer del 13 de mayo había más de 2,5 millones, una masa perdida y sin rumbo que colapsaba las carreteras e imposibilitaba cualquier tipo de movimiento de tropas. Más allá de este desfile de los desposeídos y sin hogar, había 2 ejércitos, los franceses, normalmente en retirada, y los alemanes, que seguían avanzando. Cuando se encontraron, los franceses, mudos ante la velocidad con que se hundía su país, sencillamente depusieron las armas y se dirigieron lentamente hacia el este, hacia los campos de prisioneros de guerra nazis. A medida que se veían obligados a avanzar hacia el mar, estaba cada vez más claro que solo un milagro podría salvar a decenas de miles de soldados aliados de ser rodeados y aniquilados por el fuego concentrado de los tanques, armamento pesado y bombardeos alemanes.
El 22 de mayo los aliados establecieron un círculo de defensa alrededor del puerto francés de Dunkerque, en un esfuerzo desesperado para detener el avance de los alemanes el tiempo suficiente para que pudiera lanzarse una misión de rescate. En Londres, el almirantazgo británico reunió con dificultad una flotilla de barcos para evacuar a las tropas acorraladas en la playa. Pero la salvación les llegó de una fuente mucho más inesperada. Las tropas alemanas ya habían tomado los puertos de Abbeville, Boulogne y Calais, y podrían haber llegado a Dunkerque para el 23 de mayo, mucho antes de que pudiera iniciarse la evacuación. Sin embargo, por primera vez, Adolf Hitler dudó. Le preocupaba que sus tanques pudieran quedar atrapados en las marismas de los alrededores de Dunkerque. El mariscal del aire Hermann Göring deseaba tener el honor de destruir a los aliados con la Luftwaffe. Mientras Hitler meditaba su siguiente movimiento, el avance alemán se detuvo. Tres días después, Hitler finalmente permitió que los tanques atacaran a las tropas atrapadas. Pero para entonces, el plan de evacuación de la Marina Real estaba en pleno funcionamiento. Una armada de destructores, secundados por más de 600 naves de menor tamaño, que debían llevarse a los hombres de las ruinas carbonizadas de Dunkerque, estaba cruzando el canal mientras cientos de cazas de la RAF acudían en su defensa. Cuando los alemanes se acercaron lentamente al perímetro de defensa de Dunkerque, Panzers y Stukas invadieron las playas de forma implacable, mientras Messerschmitt ME-109 barrían las playas con fuego de ametralladoras y cañones. Durante casi una semana, los aliados defendieron heroicamente su pedacito de territorio, permitiendo así que más de 350.000 de sus camaradas franceses, británicos y belgas escaparan por el canal hasta Inglaterra. Cualquier tipo de embarcación pequeña, buques costeros desarmados, barcas de pesca y vapores de recreo se unieron a la tarea, soportando valientemente los rabiosos bombardeos y fuego de artillería alemanes. El 3 de junio los alemanes llegaron a Dunkerque. Ya no se podía proseguir con las evacuaciones. El día siguiente las tropas aliadas que quedaban se rindieron. La evacuación les había costado a los británicos 6 destructores, 24 barcos de guerra pequeños, 99 aviones